Versículo más corto de la Biblia. Juan 11:35 dice, Jesús lloró, ¿no? Le daba tantas gracias al Señor, ¿no? Porque la vida se encontró con la muerte, ¿no? Y decía la palabra, ¿no? Que Jesús lloró por lo que causa la muerte en los hombres, ¿no? El dolor que tenía el Señor por lo que causa la muerte en los hombres. Y Él, la vida, vino a deshacer las obras del diablo, dice la Juan, ¿no? Y así estábamos nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero la vida nos encontró, ¿no? Y Él le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Él decía, lo hablo en voz alta para que todos me oigan, pero yo sé que siempre me oyen. Y el Padre siempre nos oye, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le daba gracias al Señor por eso, que el Señor siga obrando, ¿no? Siga a través de estos vasos de barro tan débiles, ¿no? Pero con un poder dentro, ¿no? Para que se pueda manifestar, para que no solamente con nuestra palabra puedan venir las almas, sino con nuestro andar, ¿no? Que sea tan poderosa la palabra de Dios manifestada en nosotros, ¿no? Voy a cantar una canción, son una estrofita muy cortita, porque no me sale, como no sé cantar, ¿verdad? Dice, porque de tal manera me amó, que a su Hijo unigénito entregó, para que todo aquel que crea no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna en Jesús. Porque de tal manera me amó, aleluya, gloria a Dios, que a su Hijo unigénito entregó, para que todo aquel que crea no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna en Jesús. Amén, hermano. Tenemos tanto para dar, ¿no? No tenemos plata, pero a veces las personas más ricas, las personas más pobres lo único que no tienen es plata, ¿no? Pero las personas más ricas lo único que no tienen es plata. Y tenemos tanto para dar, ¿no? Una palabra de aliento, aquel que está necesitado, como hablaba Nico, ¿no? Que en otros países son perseguidos, que se esconden porque no pueden hablar la palabra, porque no pueden cantar alabanza, y nosotros tenemos tanta libertad, ¿no? Gracias al Señor. Que el Señor esté bendiciendo, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amados. amén. Gracias le damos al Señor por este día maravilloso que Él preparó. Amén. Hablábamos con mi esposo esta mañana justamente de estas cosas, ¿no? Que tenemos tanto para dar. Y nosotros que tenemos tantos años en la vida de iglesia, muchos años, 40 creo que ya llevo, un poquito más, y vamos viendo la decadencia de la vida de iglesia, ¿no? Y yo le decía, conversando con la hermana Norma, le decía cómo el enemigo ha hecho un buen trabajo en la vida de los hermanos para desacreditar lo que es la iglesia, amén, lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la manifestación de la vida de Dios. Y pensaba, mientras estaba ahí en este momento, pensaba, porque la hermana Norma me dice, no le dé la gloria al enemigo. Y ciertamente que es así, nosotros no tenemos que darle la gloria al enemigo por el trabajo que él ha hecho, sino que nosotros tenemos que levantarnos en victoria para poder darle la gloria al Señor, amén. Porque él, ¿qué ha hecho el enemigo? Fíjese que él hizo un trabajo minucioso, como dice ahí en el libro de Filipenses, que ahí la traducción de un versículo, dice el hermano Copley, que él
juega dados con nosotros, ¿vio? Dice el hermano Copley en aquella época, imagínense, que el juego de dados era un juego muy estratégico, no sé, algo así. Y uno tenía que estar atento a todo eso, ¿no? Y nosotros muchas veces no vemos las artimañas del enemigo. ¿Y qué hacemos? Decimos, bueno, está bien, no va por allá, bueno, listo, ya está, lo dejo, ¿no? Y dejamos de practicar las cosas que como decía la hermana Andrea, que se nos manda a practicar a través de este vaso de barro, amén, como le pasa a los hijos del hermano Raúl, como le pasa a nuestros hijos y a la mayoría de los hijos de los creyentes. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, de nosotros que ya tenemos varios años en la iglesia, ellos han bebido de las divisiones, de las peleas, de todo lo malo que aconteció dentro de la iglesia. Entonces ellos, ¿qué dicen? No, son todos iguales. La gente del mundo es igual que la gente que está dentro de la iglesia. Y si nosotros miramos con nuestros ojos naturales, tenemos que decirle, tenés razón, amén. Pero nosotros no miramos con ojos naturales, sino que miramos con ojos espirituales. Y sabemos que no es lo mismo. Porque como Pablo dijo en el libro de Filipenses, que en cuanto a la ley, él era irreprensible, pero cuando se enfrentó a la palabra de Dios como un hijo de Dios, se dio cuenta que dentro de él había toda codicia, ¿no? Y aunque aparentemente la gente del mundo es mejor que los que estamos adentro, aunque aparentemente sea así, no es así. Porque nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento y tenemos la vida de Dios en nosotros. Entonces, ¿por qué parece que los de afuera son mejor que los de adentro? Porque nosotros no discernimos el ataque que el enemigo produce hacia nosotros, pero no hacia nosotros como individuos, sino hacia la iglesia del Señor, queriendo desacreditar no a nosotros, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como ocurrió con los judíos, ¿no? Que Pablo le dice ahí en el libro de Romanos. Dice, a causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y muchas veces, a causa de los hijos de Dios que no sabemos discernir, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es blasfemado entre los gentiles y entre los propios hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque vemos los errores que los hermanos cometen, pero no vemos que ese error que el hermano comete fue producido a causa de un ataque del enemigo, no hacia el individuo, sino hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, nos tenemos que levantar en victoria para contrarrestar ese ataque que viene contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros podamos discernir estas cosas y nos levantemos en victoria, el Señor va a hacer su obra en medio de nosotros y Él va a hacer su voluntad, no solamente en nuestra vida, sino que en medio de nosotros se va a poder manifestar la vida de Dios a través de estos vasos de barro débiles, sujetos a debilidad, pero como dijo la hermana, que tienen una vida poderosa dentro, y ahí nuestros hijos que hoy reniegan del Evangelio, por decirlo de alguna manera, van a tener un lugar donde acercarse, que es donde está la vida de Dios manifestándose a través de hombres débiles, dependientes de un Dios poderoso. No sé si me expliqué, hermanos amados, amén. Y por esto tenemos que orar. Esta tiene que ser nuestra oración, como dijo Pablo, que los ojos del entendimiento sean abiertos de cada uno de nosotros cada día más, que podamos ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu y que el Señor pueda dar palabra de vida y de sabiduría a aquellos que predican la palabra, para que esa palabra pueda penetrar con poder en aquellos hermanos sinceros y Dios pueda hacer su obra en medio de nosotros. Amén. Esa es la manera, hermano. A veces oramos, como decía la otra vez, por muchas cosas, que son las cosas que nos afligen,
que es nuestra economía, que son nuestros hijos, que es la aflicción más grande que nosotros tenemos, amén. Nuestro auto, nuestra casa, nuestros impuestos, muchas circunstancias que se nos presentan en nuestra vida, pero el clamor en nuestro corazón, la aflicción cada día tiene que ser esta: que los ojos del entendimiento de los hermanos que aman al Señor sean abiertos, que nosotros que estamos corriendo esta carrera podamos ser fortalecidos en el hombre interior y que el Señor pueda dar palabras de vida y de sabiduría a aquellos que predican el Evangelio de su gracia. Esa tiene que ser nuestra oración, hermanos, todos los días de nuestra vida. Y si nosotros tenemos ese clamor latiendo dentro de nosotros, el Señor va a hacer su obra. Y nosotros en este tiempo vamos a poder ver la gloria de Dios manifestándose en medio nuestro. Que el Señor añada bendición a su vida. Gocémonos. No importa que seamos pocos, pero gocémonos porque lo que nosotros recibimos del Señor lo vamos a poder transmitir a otro. Pero si nosotros estamos tristes y sin alabar el nombre del Señor, no vamos a poder transmitir nada. La bandera tiene que estar en alto porque el rey está en la casa, amén. No sé si saben ese dicho. En el palacio del rey, en algunas naciones que tienen rey, si el rey no está en la casa, la bandera está baja, pero cuando el rey está en el palacio, la bandera está arriba. Y dice que el corazón contento hermosea el rostro. Así que todos tienen que estar muy lindos esta mañana. ¿Ven? Que el Señor añada bendición a su vida. Amén. No voy a hacer nada. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos. ¿Cuál himno es, hermano? Himno número 100. Sí. En las olas inmensas del agresivo mar, me asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clave y el huracán, es hecho al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca de la de mi fe, no vale lamentos y ayer de temor, terminará por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio.
Jesucristo mi refugio, Cristo la roca y el ancla de mi fe, no vale lamento ni hallé de temor, terminada por siempre con mi supremo Rey, es Jesucristo mi refugio. Que el Señor siga la bendición. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Gracias le damos al Señor por su gracia en nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Y Gracias. hoy, y el apóstol Pablo decía que había peligro de todos lados, peligro de adentro, peligro de afuera, de todos lados. Él era perseguido por todos lados, pero él tenía un anhelo y un deseo, ¿no? Y su anhelo y su deseo que Dios había puesto en su corazón era poder dar a conocer la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso, y eso pone el Señor en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Y dice ahí en 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo, ¿vio? Siempre. Eso nosotros tenemos que tener conciencia de estas cosas, ¿vio? No va a ser algunas veces, siempre, dice, llevando por todas partes, siempre, dice, la muerte de Jesús, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, ¿vio? Y bueno, y entonces nosotros veíamos, escuchábamos, ¿no? Que la muerte se encontró con la vida. ¿Vio? La muerte se encontró con la vida porque Jesús fue donde estaba este hombre que había muerto. Dice que Jesús lo amaba mucho, ¿vio? Y él estaba ahí. Y antes nosotros decíamos que está bien también, ¿no? Jesús lloró porque amaba mucho a Lázaro, sí. Jesús lloró por la incredulidad de los que estaban ahí, también lloró por eso. Pero también vemos que el Señor lloró porque la muerte todavía tenía poder. ¿Vio? Todavía tenía poder y estaba arrastrando, como sigue hoy arrastrando a muchos. ¿Vio? Aquellos que todavía no han entregado su corazón al Señor, todavía la muerte los sigue arrastrando. ¿Vio? Y no solamente cuando ellos dejan de respirar, la muerte los arrastra en su vida. Ellos están muertos en vida a través de las adicciones y a través de tantas cosas. La muerte los está arrastrando. ¿Para qué? Para que se alejen de Él, para que se alejen de la vida. Pero gracias al Señor que el Señor se acercó a nosotros. Y nosotros hemos recibido de su vida. Y dice que no solamente que hemos recibido vida, dice vida en abundancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que hemos recibido vida y vida en abundancia? Que no solamente esa vida es para nosotros, sino que nosotros somos portadores de esa vida para los que no tienen vida. ¿Vio? Y entonces yo pensaba ahí que tenemos una tarea por hacer, pero ahora sabemos cómo hacerla, o mejor dicho, el Señor nos enseñó cómo hacerla. ¿Vio? ¿Cómo? Dándole lugar a su vida en nosotros. ¿Vio? Porque antes nosotros íbamos de una manera humana a querer ayudar a la gente, para que la gente salga de donde estaba. Entonces se terminaba esa ayuda y la gente volvía a donde estaba. ¿Vio? Y ahora podemos hacer las dos cosas, llevarle la ayuda que necesita, pero también llevarle a Cristo. ¿Vio? Y cuando le llevamos a Cristo a través de la vida que se manifiesta en nosotros, entonces la persona, ¿vio?, va a ser atraída. Y cuando se sienta atraída, ella va a caer a los pies del Señor y va a entregar su vida al Señor. Así se va a ir formando la iglesia. ¿Vio? Así se va a ir formando la iglesia. Y qué maravilloso que nosotros en este tiempo podamos ser parte. Ahora, ¿cómo somos parte? Y decían los hermanos, el pastor también decía, no siempre el Señor nos hace parte por medio de un ministerio. Porque tal vez nunca tengamos un ministerio en nuestra vida terrenal. Pero sí tenemos un ministerio que Dios nos dio a toda la iglesia. ¿Cuál es? El de la reconciliación. Y eso es a través de la vida de Dios que se manifiesta a través de este vaso de barro. Que el Señor le bendiga, hermano. Le invito a ponerse de pie. Voy a pedir al hermano Raúl que nos dirija con una alabanza.
Hermano, va a levantar la ofrenda. Gracias, Señor. Amén, hermano. Dios. Después vamos a ir a la palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Es el himno 197 del himno de gloria, ¿no? Del himnario de gloria. Oh bondad tan infinita hacia lo pecador, Dios en Cristo te salvó, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, en la gracia salvadora que Jesús alcanzará, en Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río de Calvario hay limpieza para ti, en Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, en Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Amén, Te pedimos, gloria a Señor, Dios. que tú lo recompenses, Señor, conforme a tu Sí, voluntad. Señor. Señor, que tú le Aleluya. añadas, Señor, mayor, Señor, de lo que ellos han Gloria dado, a tu Señor, nombre, para que Jesucristo, puedan tener con qué dar Señor. testimonio, Señor, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aún con lo que poseemos, Señor. Que tú proveas, Señor, para el necesitado, Señor, una fuente de trabajo, Señor, que lo pueda sostener, Señor, siguiéndonos siempre, Señor, recordando que tú eres el proveedor de todas las cosas. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo en esta hora. Ayúdalo, Señor, llénalo de sabiduría, Señor, para que tu palabra, Sí, Señor, pueda Señor. producir en nosotros lo que tú quieres, Señor. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como estamos recibimos, Pastor. Amén. Gracias. Asiento, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias le damos al Señor. Amén. Gracias le damos por todo lo que hemos oído. Sí, Señor. Y bueno, Gracias. sabemos que en Cristo estamos completos. Amén. Estamos seguros ahí, ¿no? Gracias. Dios. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 12 del libro de Juan. Gloria al nombre del Señor. Estaba escuchando al pastor Nicolás, donde decía que las cosas se realizan a través de la vida de Dios que está en nosotros. Y eso es lo que hizo Jesús, ¿vio? Jesús pudo llevar a cabo el propósito de Dios a través de la vida que estaba en Él. Él tenía la vida de Dios en Él. Sin esa vida no lo Gracias, Señor. podía lograr. También Él necesitó el Espíritu Santo, la investidura de poder que recibió ahí en el río Jordán. Y nosotros también necesitamos la investidura de poder. Sin la investidura de poder no se puede llevar a cabo
el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios está en el cuerpo de Cristo, ¿no? Ahí está el propósito de Dios. Dios quiere preparar para su Hijo una esposa. Y nosotros sabemos que no todo el cuerpo Dios usó para sacar para Adán una mujer, ¿no? ¿Qué parte usó? La costilla usó, ¿vio? ¿La derecha o la izquierda? Usó la costilla. Todo el cuerpo no fue sacado para la esposa, solamente un poco. Eso nosotros lo vemos tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 7 de Apocalipsis. Vemos la diferencia entre la esposa y la gran multitud. Y nosotros somos de la fe. Amén. Cada paso que nosotros damos es de fe. Amén. Nosotros no damos un paso a través de las emociones humanas, sino caminamos en base a la fe, a lo que la palabra de Dios nos dice. Y la fe va en contra de la carne, la fe en contra de la naturaleza humana, de los pensamientos humanos, de los sentimientos humanos. Como Jesús dijo, Dios, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Y que en su humanidad Jesús se atemorizó, por así decirlo, de ir a la cruz y morir en su humanidad. Y si es posible, pasa de mí esta copa. No quisiera pasar por ahí, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Gracias, Señor. Y así nos toca a nosotros ahora. Gracias, Jesús. Nosotros, cuando vivimos por fe, nosotros ya no caminamos conforme a lo que nosotros sentimos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios, no que Él fuera a la cruz y muriera. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dios no quiere que nosotros vayamos a la cruz y muramos, pero Él quiere que nosotros entremos en su perfecta, agradable y buena voluntad, o al contrario, ¿no? Buena, agradable y perfecta voluntad. Y la perfecta voluntad de Dios es que nosotros vivamos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y que de ahí Él va a sacar para su esposa, para la esposa de su hijo, para la costilla. Bueno, muchos dicen que toda la iglesia es la esposa, pero la Biblia no habla así. La Biblia habla de que la esposa, según el libro de Judas, la cantidad son 10 millares de millares. Y el cuerpo de Cristo es mucho más que todo eso, mucho más grande. Por ellos llegan al cielo, llegan en el capítulo 7, el resto de la gran multitud. ¿Quiénes son estos? Vamos a leerlo. No quiero entrar en ese tema, lo vamos a tocar así nomás para a ver si ustedes lo pueden entender. En el capítulo 7 dice, después de estas cosas, quiere decir que hay que ver el capítulo anterior, el capítulo 6, el capítulo 5, el capítulo 4. Después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre el trono, sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo a los 4 vientos de la tierra, ya estaban los juicios, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daños a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que señalemos los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144.000. Estos son judíos, los 144.000 del pueblo de Israel, ¿no? 12.000 de cada tribu. Pero vamos a adelantarnos un poco. Bueno, después, en el versículo 9, después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en su mano. Y clamaban en alta voz, diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero,
y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 animales postrándose sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y la potencia y la fortaleza sean para nuestro Dios para siempre jamás. Respondiendo uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiere decir que eran salvos, que eran creyentes, ¿no? Por esto están delante del trono de Dios y le servían día y noche. Los que no le sirvieron acá le van a servir allá en el cielo. Los que le sirvieron acá van a reinar con Cristo en el cielo. Nos van a servir. Los que no le sirvieron van a servirle al Señor allá. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá un pabellón sobre ellos y no tendrán más hambre ni sed y el sol no se caerá más sobre ellos ni ningún otro calor. Bueno, la cortamos ahí con el tema, es un tema hermoso, ¿no? Maravilloso para nosotros. Quería aclarar un poco que no toda la iglesia va a ser la esposa. Por eso está la figura, la tipología. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes van a ser la esposa? ¿Quiénes van a ser la esposa? La costilla. La costilla. La costilla no es todo el cuerpo. La costilla es una parte del cuerpo. Bueno, entonces, Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre. Él tenía el Espíritu Santo y tenía la vida de Dios. Pero había algo en Jesús, y que tiene que estar en nosotros, que lo ayudó mucho a Jesús a que Él pudiera llegar a la cruz y cumplir así la voluntad de Dios. Era la determinación. Porque fíjese que Él fue tentado en todo como hombre, pero Él tenía en su mente, en su corazón, tenía algo ahí arraigado que era hacer la voluntad de Dios. Él no quería vivir 2 vidas, quería vivir una sola, o por lo menos que se manifestara en él una sola vida, que era la vida de Dios. Él tenía un compromiso con su fe, no, porque todos tenemos el Espíritu Santo. No todos fuimos investidos del Espíritu Santo, pero todos tenemos el Espíritu Santo. Todos tenemos la nueva vida. Por medio de esa nueva vida nosotros podemos servir a Dios todos, pero no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay esa entrega que hubo en Jesús. Vio esa entrega de vida. Él le entregó completamente su vida, todo su ser, a que la voluntad de Dios se cumpliera. Jesús nunca se guió por los sentimientos humanos. Tenía sentimientos humanos Jesús, pero nunca se guió por ellos. Lo que lo guiaba a Jesús era la voluntad de Dios. Y eso tiene que estar en nosotros. Eso tiene que ser revelado a nuestro corazón. Podemos tener el Espíritu Santo, podemos tener el nuevo nacimiento, podemos tener el conocimiento de la palabra de Dios, no, pero aún así, no entender el compromiso de servirle al Señor. Vamos a ver algo de eso ahora, la palabra. Entonces vamos a Juan capítulo 12. Ya lo hemos leído anoche, esta parte. Y nosotros vemos que aquí, Betania, él estaba en Betania, ¿no? En la casa de María y Marta. Y Betania significa aflicción. ¿Vio? Hay otro significado, pero ahora no me acuerdo. Pero significa aflicción. Y fíjense que en esa casa de aflicción representa a la iglesia, esa en miniatura, ¿no? Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo, algo así dice, ¿no? No temáis, yo he vencido al mundo. Aflicciones van a haber siempre, pero la diferencia de nuestra aflicción a la aflicción que el mundo tiene
es que nosotros tenemos a Jesús, porque Jesús estuvo en la casa de aflicción. ¿Vio? Ahí estuvo Jesús. Entonces, para que la iglesia sea iglesia, primeramente tiene que estar Jesús. Ahora, lo segundo que tiene que haber en la iglesia es la vida de resurrección, porque ahí estaba Lázaro, ¿no? Y Lázaro fue resucitado, porque Lázaro era hermano de Marta y María, y Lázaro fue resucitado. Entonces ahí estaba Jesús y estaba la vida de resurrección en Lázaro. Son dos cosas que distinguen a la iglesia. La tercera cosa que tiene que haber es que tiene que haber hermanos. Y ahí está Marta y María, que eran hermanas, juntamente con Lázaro. ¿Lo ven ahí? Entonces ahí están los hermanos. Y vemos que entre los hermanos, que es un rasgo de la iglesia, que entre los hermanos hay entre los miembros hay diferentes funciones. Porque, ¿qué hacía Marta? María era la que servía, ¿no? ¿Cómo? Era la que se sentó a escuchar a Jesús. Marta. María. No, pero yo estoy hablando de Marta. Marta la que servía. La que servía, sí, Marta la que servía. Porque me equivoqué en el sentido de que iba a mencionar a María como la que servía, pero era Marta. Y después estaba ahí María, que era la que escuchaba al Señor, atendía a la palabra de Dios. Y así en la iglesia hay hermanos que sirven y están muy ocupados en servir, pero no escuchan al Señor. No lo escuchan hablar al Señor. En cambio, María dice llevó la mejor parte. ¿No? María, es mejor escuchar al Señor. Eso no quiere decir que no hay que servir. Podría haber servido y escuchar al Señor. Pero esa es la vida de la iglesia, es así. Y nosotros tenemos que ver que es así. Bueno, después estaba el testimonio de Lázaro. El testimonio de Lázaro, que eso tiene que estar en la iglesia. El testimonio de la iglesia es que nosotros estábamos muertos y que ahora hemos resucitado juntamente con Cristo. Ese testimonio tiene que estar en la iglesia. ¿No? Nosotros estábamos muertos, pero hemos sido resucitados juntamente con Cristo para la manifestación de una vida nueva. Porque ya hemos terminado con la vieja vida, porque por eso hemos resucitado, porque hemos muerto. ¿Cuánto lo creen? Todo eso se tiene que ver en la iglesia. Eso es lo que nos identifica como iglesia a nosotros. También vemos en la iglesia muchos discípulos, ¿no? Como vemos en el versículo 4 del capítulo 12, donde dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas. Quiere decir que hay discípulos falsos, hermanos falsos. En la iglesia sí hay eso. Hay hermanos que son como Judas, traidores, ¿no? Pero no a nosotros, sino al Señor, ¿no? Y eso lo manifiestan a través de ¿qué? A través de la codicia, porque Judas dice que era un hombre codicioso. Y el amor al dinero es el principio de todos los males, dice. De todos los males es el amor al dinero. Y Judas, hay muchos hermanos que aman la plata, la aman, la adoran a la plata. Por eso se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque hay que ofrendar y hay que diezmar. Entonces yo antes de hacer eso, me voy, ¿no? Y bueno, y ellos manifiestan su parentesco con Judas. Pero el hombre espiritual da abundantemente porque él sabe la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra dice que aquel que da abundantemente segará. No es mezquino. Fíjense que Jesús, nosotros tenemos la vida de Jesús, y Jesús no fue mezquino, nunca fue mezquino. Él dio hasta su propia vida por nosotros. Y ahora nosotros damos el diezmo y la ofrenda para la obra de Dios, ¿no? Que no es nuestra vida la que nos pide que sí, pero en otro sentido. Bueno, entonces hay falsos hermanos, ¿no? Y dice que Judas dijo, ¿por qué no fue este ungüento, este perfume? No era un perfume, era un ungüento, que no es lo mismo. No es lo mismo un ungüento que un perfume.
Porque no fue este un cuento vendido por 300 dinarios y dado a los pobres. Así habla el mezquino, ¿ya? Pero dijo esto no porque a él le importasen los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Fíjese, ¿no? Y hay ese tipo de hermanos en la iglesia. Y bueno, en la iglesia, pero en la iglesia no tiene que haber esas cosas. Sí, pero si eso estaba cuando Jesús estaba físicamente, ¿cuánto más ahora? Va a estar en el último tiempo. Porque la iglesia va a ir en decadencia cada día más. No va a ir en gloria. Solamente la iglesia que mantiene la palabra viva, esa es la que le va a traer gloria al Señor. Pero no todos mantienen la palabra viva, ¿no? en el corazón, ¿no? Sino que van a aceptar lo que le conviene. El Señor siempre habló palabras directas al corazón del hombre, pero no para condenarlo al hombre, sino para hacer morada en el hombre. Dios tenía que limpiar la casa, Él tenía que santificar la casa. Y la única manera de santificar la casa es alumbrar en el lugar oscuro. Usted no puede limpiar su casa no habiendo luz, porque hay lugares que usted tiene que mover muchas cosas para poder sacar lo que está escondido allí. Y el Señor movía todos los muebles, todas las cosas que estaban en nuestro corazón escondidas, y las movía pero con el propósito no de condenarnos, sino de habitar en nosotros. Jesús quiere habitar en nosotros, por eso nos salvó. Él quiere reinar en nosotros, Él quiere conducirnos a nosotros, pero primeramente tiene que limpiar la casa. Y eso a veces molesta, por supuesto, a todos nos molestó. Cuando llegó la palabra de exhortación a nuestra vida, la tuvimos que aceptar y decir: amén, Señor. Tú tienes razón, Señor. Esto está en mi corazón. Entonces Jesús nos dijo: despójate de eso, sácalo. Porque yo no lo voy a sacar a eso. Yo no lo voy a sacar. Tú tienes que desechar eso. ¿No? Eso que Dios me muestra, que es un tropiezo para Él, morar en mí. No es un tropiezo para mí solamente, sino que es un tropiezo, eso que está en mí, impide que el Señor reine en mí. Yo me tengo que despojar de eso. ¿Pero qué es eso? Dios le tiene que mostrar. Tal vez usted ya lo sabe. Se tiene que deshacer de eso. ¿Y dónde se deshace? En el basurero, ¿no? ¿Y cuál era el basurero? Era donde Jesús murió, ¿no? Porque ahí en el Gólgota era un monte, pero detrás del monte estaba el basurero donde tiraban los cuerpos de los muertos, y ahí se pudrían todos los cuerpos de las personas muertas. Ahí nos tenemos que despojar de todo aquello que impide que Jesús reine en nosotros. ¿Se va entendiendo, no, hermano? Y entonces ahí está Judas. Era una persona que caminaba con Jesús, que estaba en la iglesia. Estuvo ahí en la casa de Betania, Judas. Entonces Jesús le dijo: déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús le hablaba a ellos y les hacía saber con qué muerte había de morir. Por supuesto, Él vino para morir. Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y nosotros no estamos para hacer nuestra voluntad. Estoy hablando de aquellos que hemos entendido. Nosotros mostramos que hemos entendido cuando nosotros ya no vivimos en base de los sentimientos, sino en base a la palabra de Dios. Lo que está escrito para nosotros es ley. Y nosotros satisfacemos. ¿Cuál es la manera de satisfacer la ley? ¿No? El cumplimiento de la ley es el amor. El amor, todo lo hacemos por amor al Señor. Y amor a las personas. Que el Señor me ayude primeramente a mí, porque tengo que decirle que yo no amo a todo el mundo. ¿No? Yo no logré eso todavía. Hay personas que es difícil amar. No, pero eso es porque están enredados en muchas cosas que a Dios no le agrada. ¿No? Pero tenemos que lograr. Jesús murió por todos los hombres. Eso nos quita de que, aunque no logramos amar a todos los hombres, pero hacemos bien a todos los hombres.
aunque no los amemos, aunque nos, entre paréntesis, aunque creamos que no se lo merecen, igual hacemos el bien. Porque fíjese, yo estaba pensando en un versículo que dice que Dios está ganando un pueblo, ¿no? Un pueblo celoso de buenas obras, ¿no? Un pueblo para sí. ¿Y quién es ese pueblo? Nosotros. Celoso de buenas obras, ¿no? Y sabemos que las buenas obras que nosotros hacemos son las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y entonces vamos a ir al mensaje, hermano. Esto fue una introducción. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo Juan, capítulo 12. Hay muchas cosas que nosotros le pedimos a Dios, que Dios haga. Hablaba de mis hijos y hablaba de los hijos de aquellos que están en el mundo. El hermano Raúl hablaba de su hijo mayor. Y hay muchos, y hablaban también de que hay hermanos que están enfermos, ¿no? Lo que se apoderó de la iglesia fue la enfermedad, está reinando en la iglesia a dos manos. Muchos hermanos enfermos, muchos enfermos. Cuando la palabra de Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Y no solamente dice eso, en Romanos capítulo 8, vamos a leerlo, capítulo 8, en el verso 11 en adelante. Perdón, el capítulo 8, 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive. Quiere decir, ¿quién le da vida a nuestro cuerpo muerto? El espíritu. El espíritu le da vida a nuestro cuerpo muerto. Gracias, Señor. El espíritu de Dios no puede producir en nosotros enfermedades, porque en Él no hay enfermedades. La vida de Dios no puede producir enfermedades. Tiene que producir salud, buena salud. Ahora, lógicamente que yo tengo que creer en eso, ¿no? A veces la fe es probada, ¿dónde? Acá, en el cuerpo. Y entonces yo, cuando viene la enfermedad en mi cuerpo, entonces declaro la fe, ¿no? Cristo llevó mis enfermedades y mis dolores, y ahora mi cuerpo vive por medio del Espíritu y no por medio del pecado. Porque ¿qué produce enfermedad en nosotros? El pecado. Pero nosotros no estamos pecando. Pero sin embargo se produjo una enfermedad en mi cuerpo. ¿Para qué? Para probar mi fe. ¿Cómo contrarresto esa enfermedad? Por medio de la fe. ¿De la fe en dónde? En la palabra de Dios. Tengo que recitar o citar el versículo correcto para que la enfermedad desaparezca de mi cuerpo. ¿Se entiende eso? Pero si desconozco la palabra, ¿cómo voy yo a hacer que la enfermedad que tomó mi cuerpo desaparezca? Yo no la hago desaparecer, Dios la hace desaparecer por ser obediente a la fe, ¿no? Obediente a la fe significa creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado. Quiere decir que el pecado no puede vivir en nuestro cuerpo, porque si el pecado viviera en nuestro cuerpo estaría completamente enfermo. Porque el pecado produce enfermedad. Más el espíritu vive a causa de la justicia, a causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará, le dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y acá no está hablando del cuerpo resucitado, porque el cuerpo del resucitado que vamos a obtener no puede enfermarse. No puede enfermarse. Está hablando de nuestro cuerpo presente. ¿Se entiende, hermano? Vamos a leerlo de nuevo el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús, es decir, Dios, de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice,
mortales, ¿no? Por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viviéramos conforme a la carne, moriréis, más si por el espíritu mortificáis, por la palabra, mortificáis las obras de la carne, viviréis. Es maravilloso, es precioso, es clarito. Por eso la importancia de conocer la palabra. La palabra es lo que nosotros, es como una espada que nos mantiene firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, vamos ahí a Juan capítulo 12. No quiero extenderme mucho, hermano. Tengo 5 minutos. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Entonces, vemos nosotros que las personas, que nuestros hijos, que nuestros parientes, algunos están enfermos, otros están lejos del Señor, queremos que vuelvan, pero no vuelven. Están endurecidos ¿contra quién? Contra Dios, no. Contra la iglesia. Como decía mi esposa, no, nosotros hemos sido para vergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Por la mala enseñanza que se ha dado, ¿no? Que se nos ha enseñado a vivir por obras y no por fe, ¿no? Que se nos ha llevado a nosotros a mostrar una vida en la carne y no una vida en Cristo. Es decir, que la enseñanza del Evangelio estuvo mal. Por lo tanto, la mala enseñanza produce vidas malas o vidas equivocadas. La buena enseñanza, la enseñanza correcta, produce cristianos o vida correcta. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que ser transformados, nosotros tenemos que cambiar para que nuestros hijos vuelvan a la iglesia, ¿no? ¿Qué tienen que ver las personas para que, por ejemplo, ¿cómo se llama la novia de Ale? Zaira permanezca aquí con nosotros. Tienen que ver a Cristo en nosotros, el amor de Cristo, no una apariencia, no todo sonrisa, y cuando se da la espalda ya mostramos otra cosa. No, tenemos que darle a conocer a Cristo a través de nosotros. Mira, lo que yo te estoy manifestando es Cristo, ¿no? Y Cristo te ama y bueno, y todo, hacer todo por medio de Cristo y para Cristo. El problema de la iglesia no es que no ora, el problema de la iglesia no es que no hace cosas buenas, no servicio a los pobres, a las madres solteras y mucha ayuda social. Ese no es el problema de la iglesia, porque la iglesia hace eso. El problema de la iglesia es que la iglesia no es transformada, Cristo no es visto en la iglesia. Todo se hace humanamente, carnalmente, no se hace espiritualmente, ¿no? Porque no se conoce la enseñanza. ¿Cómo se logra, ¿no?, que Cristo se vea en la iglesia? ¿No? Y eso es por medio de la palabra. La palabra tiene que hacerse carne en nosotros, porque en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. La palabra se tiene que hacer carne en nosotros, tiene que hacerse realidad en nosotros. Esa palabra va a producir lo que produjo Jesús, un compromiso con la fe, un compromiso con la obra de Dios, un compromiso con el propósito de Dios. Y ahí es donde Dios nos está llevando a nosotros. Dios nos está llevando que ya dejemos el letargo, ya dejemos de estar ahí descansando y mientras que la gente sufre, mientras que la iglesia está dando mal testimonio. Tenemos que comprometernos con Cristo, decir: Señor, cuenta conmigo, Señor, pero yo sin tu ayuda no puedo hacer nada. Cuenta conmigo, Señor, para que tu voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra. Yo quiero, Señor, ser colaborador tuyo, Señor, para tu propósito. Y cuando Dios nos mete en un propósito, no podemos tratarlo livianamente, tenemos que tener compromiso. No, Dios me trajo. Dios quiere que yo cumpla esto, Dios quiere que yo haga esto. Y, ¿sabe? Hay un enemigo que se va a oponer. ¿Y ese enemigo quién es? La carne. No el diablo solamente. La carne es lo más cerca que está en nosotros. La carne se va a oponer. Porque según Gálatas capítulo 5,
17, que el espíritu batalla contra la carne y la carne batalla contra el espíritu para que no hagáis lo que vosotros queréis hacer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener firmeza, eso le tenemos que pedir al Señor, firmeza, convicción, para que ahora que estamos tratando de que el propósito de Dios sea llevado a cabo en medio de nosotros nos comprometamos con eso. Amén, gloria a Dios. Nosotros ya tenemos que dejar de llevarnos por los sentimientos y pensamientos humanos y llevarnos por la palabra. Amén. Dios me dio aquí, Dios me metió aquí, yo tengo que, por un propósito, lógicamente que Dios le va a saber hacer. Le invito a ponerse de pie, hermano. No hablé lo que quise hablar, sino lo que salió de mi boca, pero espero que haya sido de bendición para su vida. No, comprométase con Dios y usted va a ver la gloria de Dios. Fíjese lo que le dijo el Señor a esta mujer. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? No, estaba muerto, pero lo resucitó. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo? Vamos a buscarlo. Y ahí terminamos, hermano. Santiago capítulo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas o tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando usted vive por fe, tiene que tener paciencia. Que esa paciencia en Dios, Dios va a hacer. Dios me lo prometió, Dios lo va a hacer. Y no salgan ahí, Dios lo va a hacer. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice. Yo voy a esperar en Dios. Lo que venga, yo voy a esperar en Dios y nada más. Y de alguna manera Dios va a premiar la fe, porque lo único que Dios premia es la fe, ¿no? Por eso sin fe es imposible a Dios. Nosotros tenemos que tener experiencia en ese sentido. Tenemos que confiar en Dios hasta las últimas consecuencias y permanecer ahí en la fe. La fe produce paciencia, ¿no? Y la paciencia, dice, mantenga la paciencia su obra perfecta, dice, ¿no? Su obra, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Gracias le damos al Señor, hermano. Si alguno necesita oración, pase, vamos a orar y ya vamos a orar y ya nos despedimos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, después vamos a hablar. Señor, te damos las gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el nuevo nacimiento. Te pedimos, Señor, por nuestros parientes, por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que están enfermos en la congregación. Te pedimos que tú mandes, Señor, que los ojos del entendimiento de ellos sean abiertos, a fin de que ellos se puedan apropiar por medio de tu palabra, de lo que dice, Señor. Que el Espíritu de vida mantendrá, Señor, vivo nuestros cuerpos mortales por tu Espíritu que mora en nosotros. Oh, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a las hermanas, bendice a aquellos que no pudieron venir, ayúdale, Señor, que ellos puedan recibir el alimento en este día, Padre. Acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalos, protégelos en el viaje. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La mañana ha terminado, hermano. Igualmente para que toda la semana. ¿Qué pasa, hermano?